Muy buenas noches, Infogueres, bienvenidos al último Infogueres de este mes de octubre. Ya tenemos ahí el Día de Todos los Santos tocándonos a la puerta. Día de Todos los Santos, no he dicho ninguna otra festividad, es el Día de Todos los Santos. Está tocando a la puerta porque noviembre ya está también ahí asomando y nosotros pues seguimos avanzando en este primer trimestre de la 16ª temporada de Infogueres. Hasta ahora habíamos estado resumiendo un poquito los titulares de prensa, los protagonistas, las noticias, las imágenes que había ido dejando el verano, y la semana pasada tuvimos la ocasión de hablar pues, bueno, con protagonistas de esos titulares de prensa muy relacionados con la foguera, muy relacionados con unos ascensos importantes y significativos de categoría, en este caso la foguera de Esplanada, la foguera de Alfonso el Sabio y de Calvo Sotelo, que han ascendido a la categoría especial de Les Fogueres en el próximo 2026, y además también estuvimos hablando con la foguera de Princesa Mercedes, que bueno, ha hecho pues yo creo que uno de los ascensos también más significativos, también por la fisonomía de como decía su presidente Manu, del barrio y de la comisión, de su trayectoria, y el haber llegado a primera categoría sin duda también es digno de ser mencionado como noticia y como una de las protagonistas también de, bueno, pues de ese año fructífero que parece que están siendo o que va a ser este 2026. Así que un poco como resaca de ese programa en el que hablábamos de la categoría especial, ya tenía yo también ganas de que la 16ª temporada tuviera un poquito esa vertiente cultural, esa vertiente más divulgativa que le estamos dando siempre a Infogueres en las últimas temporadas. Y bueno, en este programa séptimo, porque aparte me encanta el 7, he visto un buen momento, ya que estábamos hablando de Fogueres Especials y que seguramente la semana que viene también hablaremos de Fogueres Especials, el hacer un recorrido histórico, cultural, también un poco a lo mejor melancólico, eso ya a gusto del autor, a gusto del narrador, para bueno, pues recordar, refrescar un poquito lo que ha sido esa categoría especial de Fogueres, que ahora mismo decimos 13 comisiones de Fogueres, que la noticia es que son 13, esa es la noticia del año, pero habrá que ver qué otras noticias o qué otros titulares o qué otras imágenes ha dejado esa categoría especial de Fogueres en Alicante. Y yo siempre, para ello, me tengo que poner en manos, pues para mí, del que mejor, del que más sabe y del que mejor lo cuenta. Juan Carlos Vizcaíno, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Hacía tiempo ya que no... Hacía tiempo ya, había un verano de por medio. Veíamos, ¿eh? Un verano de por medio. ¿Qué tal estás? ¿Cómo está todo? Bien, más fresquito, ya más tranquilo, pues bien, estupendo. La resaca del verano, bien, todo bien. Y el cierre de Villena, sobre todo. El cierre de Villena, maravilloso, ¿no? Este año te he echado de menos, ¿eh? Se me fueron las fechas. A mí se me fueron las fechas y de repente me vi ese día que dije, anda, si era hoy, y se me fue por completo. Pero bueno, bien, ¿no? Bien. Un año más, muy bien. Bien, estupendo. Bueno, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? ¿Qué vas a acercar hoy a toda la audiencia de Infogueres? Bueno, como cuando me hiciste la proposición deshonesta de hablar un poco de la historia de la categoría especial, sabes que a mí me gusta mirar hacia atrás sin ira y hacer un pequeño recorrido, no de toda la historia de la categoría, puesto que es muy larga, pero sí empezar desde que se crea el año 46 hasta vamos a cerrarlo cuando se crea en el año 2000 la Federación Especial, que es cuando ya un poco se consolida la mecánica de la misma. Si no vamos al pasado, hay verdaderas páginas gloriosas y algunas curiosidades y algún desastre también, y hacer un recorrido que, como van a ser 70 imágenes, aunque voy a hablar de mucha más, en este periodo, en estos 55 años, he contabilizado, se plantaron hoguera arriba abajo 193 especiales. De ahí vamos a sacar 70 imágenes, que vamos a dar la vuelta al mundo en 70 especiales. Y vamos a empezar, sí que empezamos ya, ¿no? Sí, adelante. Vamos a empezar señalando cuándo se inicia la categoría especial de hogueres, que se inicia 4 años antes en Valencia, en el año 42, en las fallas del posfranquismo, o sea, del franquismo, del primer franquismo, cuando era presidente una figura olvidada pero legendaria, como era Luis Martí Alegre, presidente de la entonces Junta Central Fallera. Una de sus ideas fue crear la sección especial de fallas. Empieza el año 42 y unos años después se traslada a Alicante, el año 46, aquí le llamamos categoría, siempre tenemos que variar un poquito, le llamamos categoría. Y en ese año inicial participaron 3 hogueras, 2 de Gastón Castelló, Pregaldós y Mercado Central, un Gastón ya desgastado. Las imágenes se ven, de hecho, de la hoguera del Mercado no hay foto de la hoguera completa, no he visto todavía una foto de esa hoguera completa, además que el boceto. Y el debut en esa sección del discípulo de Gastón, que fue Ramón Marco. Y Ramón Marco llegó, vio y triunfó con Tauromaquia en Santa Isabel, la primera vez que ese distrito participaba en categoría especial, costó 16.000 pesetas de la época. Era una hoguera que los que conocemos un poco la historia del mundo fallero se parecía un poco a una que había hecho Regino Mas en la plaza de San Jaime entonces,
Además, Ramón Marcos le tenía mucho cariño a la tauromaquia, era una hoguera que rompía los moldes de lo habitual entonces en Alicante, muy de hoguera de bastidor. Triunfó, siendo al parecer la más barata de la categoría, y como detalle curioso, ahí lo tenemos, a Ramón Marcos lo sacaron en hombros ahí en el distrito. Entonces presidente era José González Cayuela, que fue un notorio periodista alicantino, muy gran foguerer. Él durante muchos años dirigió un semanario que se llamaba Marcador, un semanario deportivo que dedicaba mucho tiempo a las hogueras, y fue un triunfo en la hoguera de Santa Isabel, y el triunfo y la consolidación del joven Ramón Marcos, que entonces no sabía la legendaria andadura que iba a tener. Eso iba a decir, con posterioridad. Ni él mismo se imaginaría lo que venía. Y yo creo que ni la fiesta tampoco se imaginaba la importancia que iba a tener la categoría a lo largo de los años. Y así pasamos al año 47, en donde se plantaron 2 hogueras en categoría especial, y curiosamente se declaró desierto el premio. Fueron Mercado Central y Pérez Galdós. La de Pérez Galdós la hizo Gastón Castelló, quiso hacer una línea un poco valenciana, no le salió. Y esta, que era la de Mercado Central, de Ramón Marcos, una grandísima foguera, pues era una crítica de Saperlo y declararon desiertos, uno por falta de calidad y otro porque era muy atrevido y por la crítica. Entonces se declaró desierto los premios de categoría especial. Hasta el año 90 no se volvió a repetir esa circunstancia. O sea, el segundo año de existencia sí, se declara desierto. Se declara desierto. Y es decir, una excelente hoguera, una composición muy chula, la figura gigante magnífica para lo que era la época. Y nada, se quedó sin premio. ¿Qué le vamos a hacer? Al año siguiente sí que volvió la categoría especial con premios, que ganó Santa Isabel con Talía. Y de esas 3 participó Mercado Central, también de Ramón Marcos, y Rambla Méndez Núñez, que es una curiosidad, que es la primera vez que Eduardo Fuentes realizó una hoguera en la Rambla. Era una hoguera que fue bastante accidentada, porque se pretendió que tenía 20 metros de altura, hasta entonces no se había logrado una hoguera de 20 metros de altura, pero al parecer tenía que tener movimiento en el tío vivo, pero según los comentarios que a mí me llegaron en su momento, de gente veterana que lo había vivido, hubo problemas de grúa. Fracaso. La hoguera fracasó, la imagen no se ve, no hay mucha literatura al respecto, pero la hoguera no funcionó. Y al año siguiente, el año 49, que fue un año crítico para la historia de las hogueras, no hubo categoría especial. Hubo 17 hogueras, era categoría A, porque no era primera, categoría B, categoría C, pero no hubo categoría especial porque no había dinero para sufragarlas. Tuvimos que esperar al año siguiente, al año 50, en donde Ramón Marcos logra su primer triunfo en Seneca Autobuses, con el baile a través de los tiempos. Realiza también Eduardo Fuentes una hoguera en Mercado Central, que es de las poquitas que no he visto yo fotografía, en la cual también tuvo problemas de planta y tuvo que ayudarle Julio Esplá. Lo digo por un artículo que escribió Julio Esplá y lo relataba. Y yo me quedo con esta de Pérez Galdós, que es la última hoguera que hizo Gastón Castelló. Era la hoguera más cara del año, costó 40.000 pesetas de la época, que ya era dinero. Y curiosamente, para ser un presupuesto generoso, pues no funcionó. Yo recuerdo haber visto en Archivo Municipal el acta, además se nota que la hoguera es bastante tosca, la figura del remate es muy pobre, que ponía mal acabada. Y el propio Gastón comentaba que no le había funcionado, quizás por falta de equipo, lo que sea, incluso a nivel económico no le fue nada rentable, o sea que ya a partir de entonces ya se retiró de la realización de hogueras. O sea, por recopilar un poco, la categoría especial surge a rebufo de Valencia, sí, pero a rebufo como imitación de la creación. Pues como muchas otras cosas, claro, efectivamente. Y luego, por lo que comentas ya de un año desierto, otro año de desastre, un año que no se llega, al final se ve que a lo mejor fue una decisión un poco precipitada. Vista la solvencia o la capacidad. Yo creo que lo que había era mucha falta de dinero y falta de experiencia. Entonces yo sí que ahora ya iremos viendo, como en la década de los 50 sí que hay grandes hogueras. Se consolida la categoría poco a poco, pero sí que se van viendo una diferencia, un gigantismo y una personalidad en las hogueras de la década de los 50. Ahora lo veremos, una década que ahora vamos a entrar, en donde está dominada por Ramón Marcos y por Jaime Giner, fundamentalmente. Y aparece Ramón y empieza el cierre, digamos, de Gastón. Exacto. No, Gastón ya no vuelve a hacer. Cierra ese año, ya se dedica a su tarea como pintor y ya deja de hacer hogueras. Esta experiencia para él parece ser que fue muy amarga. Sé que no controló el taller, el equipo le falló, no lo sé, pero dice que hasta tuvo que pedir un préstamo y todo para poder pagar, siendo la hoguera más generosa del año. Pasamos al año 51, en donde de nuevo Ramón Marcos logra el premio especial, porque no era primer premio, era premio especial de hoguera. No había un segundo premio, aunque hubiera 2 o 3. Esto hasta hace varios años después no se prodigaría. El Yugo de la Moda me parece una hoguera maravillosa, mucho más elegante que la del año anterior, muy sencilla. En otro año difícil para las hogueras, como fue el 51.
A partir de ahí ya las hogueras salieron del atolladero de la posibilidad de desaparecer. Y me parece una hoguera, de verdad, de las mejores de Ramón Marco, muy elegante, siendo muy barroca, era muy sobria, teniendo muy bien las simetrías, el decorativismo. Me parece un acierto. Muy elegante, muy icónica. Sí, efectivamente. Y para salir de un año como fue el 51, un poco complicado, tuvieron la idea de adelantar las bodas de plata de hogueras al 52, cuando tenía que haber sido el 53. Entonces, eso permitió que el año 52 hubiera 3 grandes hogueras de categoría especial, de nivel, en las cuales salió ganadora Somos Así, la primera vez que concurría Benalúa, de Jaime Giner, que a mí me parece una de las mejores hogueras de la historia, siempre lo he dicho, porque manteniendo la estructura de bastidores propia de las hogueras le da un giro, una soltura, porque te das cuenta la parte de atrás está sostenida, ese mapa de España con la gitana, con una figura masculina de gran volumen. Entonces es una hoguera extraordinaria, muy bien compuesta, muy depurada, que los espectadores de la época la mantuvieron como un auténtico referente. No conozco el presupuesto de esa hoguera, pero fue indiscutible. Concurrió también Alfonso Sabio de Ramón Marco con una hoguera que era visitable, que se sostenía con una figura femenina en 2 arcos. Y luego participó Seneca Autobuses, esa hoguera que realizó Pepe Pérez Gil, y las Nidor los tuvo que hacer Pepe Gutiérrez, porque Pepe Gil era pintor, no era escultor. De ahí salió Nidor Dutat aquel año, que era el Colilla. Detalle de esta hoguera, que si te das cuenta las figuras de remate eran recortadas, las 3 eran recortadas, que estaba hecha con chapa. La primera hoguera de nivel no está hecha con papel, si te das cuenta las torres eso era algo impensable en las hogueras de la época, que eran muy frágiles. Todo eso está hecho con chapa y se nota, era la ventaja. Al parecer fue la más costosa del año, no sé el coste, pero sí que es cierto que el ayuntamiento dio un premio especial a la comisión, no a la hoguera, porque era la primera vez que una hoguera de una comisión alicantina tenía 100.000 pesetas de presupuesto. Por lo cual quiere decir que la hoguera costaba bastante, porque antes los costes de la hoguera, la tarta eran de menos elementos que ahora. Pero ya te digo, la destaco sobre todo no por la monumentalidad, y sobre todo porque era la primera que tenía tablero contrachapado. Eso era algo impensable en Alicante y que tardó muchos años en volver a ponerse en práctica. Nos vamos, bueno, el año 53 fue un año de transición, aunque hubo 4 hogueras de categoría especial, y nos vamos ya al 54, en el que las 2 participantes fueron Seneca Autobuses, que ganó de Pepe Gutiérrez, una hoguera histórica, y pongo esta porque es una hoguera maravillosa también de Benalúa de Jaime Giner, que se llevó el premio de la Cámara de Comercio, que es apenas... Solo hay esa foto. No había visto, claro, no había visto. Es una hoguera extraordinaria, de un gran volumen, y además hay que decir que esas hogueras, como luego haría Ramón Marco, se plantaban de una forma muy singular. Se plantaban al tombe, si te das cuenta, el cuerpo central era muy ancho, se plantaban... se levantaban los remates y luego ya se cubría las escenografías. Era una forma de funcionar que iba muy bien, sobre todo en los distritos de mucha amplitud, como era el de Benalúa, en la Plaza de Ramón Rodríguez, o pasaría luego en Ciudad Asís, en las que hizo Ramón Marco. Y ya digo, hasta que entraron los 60, la grúa era algo desconocido en Fogueres. En Fogueres, efectivamente. Y supongo que también en Fallas, porque en Fallas antes de la grúa eran los entarimados, los becarotubos, y ahí iban plantando, ¿sabes? Nos vamos ya al 55, donde se plantaron obras. Esta también es de Jaime Giner, una obra extraordinaria. Es que, desgraciadamente, Jaime Giner, que fue un artista maravilloso, que yo fui vecino de su viuda, que murió hace pocos años. Yo vivo en el cuarto y la vecina vivía en el tercero. Su hijo fue Jaime Giner, es Jaime Giner, arquitecto municipal, pero tuvo la mala suerte de morirse en el año 74, muy joven, y cuando uno desaparece ya la gente no te recuerda. Pero Jaime Giner es uno de los grandes artistas, junto a Ramón Marco, de la década de los 50, ya ves esa hoguera, la envergadura que tiene. Y hablamos con lo mismo, un remate central y luego unas escenografías muy trabajadas, que es lo que le daba una monumentalidad grande. Además, combinando cosas más modernas, cosas más clásicas, lo combinaba mucho volumen. Mucho volumen, efectivamente. Esas hogueras ya no se ven, esos volúmenes ya no se ven. Y esa es la otra hoguera que se plantó en el año 55, muy poco conocida, que es en la Plaza de Hernán Cortés. Tuvo una mención en honor de Eduardo Fuentes, una hoguera magnífica, además con una figura de remate, un faquir muy trabajada, se nota que es un trabajo artesanal, está hecho con mucha... pero es una hoguera poco vista y además creo que es la única hoguera de verdadero volumen que se plantó en la Plaza Nueva, antes de que expusieran el tampucho. Eso es una foto es preciosa, y sobre todo por el ambiente que tiene, el ambiente castizo que tiene. Nos vamos al 56, en el que hay 2 hogueras en categoría especial y por primera y única vez en la historia sobre se concede el premio SQ. Se concede por un lado a la de Benalúa por es que el acta lo reflejaba, por su sentido humorístico, y la otra por el respeto a la estética, etcétera, etcétera. La de Benalúa era de Jaime Giner y la de Alfonso Sabio era esta Persícore de Ramón Marco. Me parece una maravilla. Me parece el testamento de la hoguera de bastidores, porque es monumental, muy trabajada.
Y esto hay que ver los bocetos en color en el Museo de Hogueras, que se conservan, todo hay que ver lo que tendría el colorido de esa hoguera. Y por otro lado también era magnífica, además era ancha, por bajo tenía unas escenas escalonadas de gran volumen. Pasamos ya al año 57, en donde el primer premio lo logra de Alacant, de Ramón Marco. Esta hoguera lo cambió todo, creo que para mal, y voy a argumentarlo, porque a partir de ese momento los artistas de la época quisieron imitar esto y abandonar la corriente de hoguera de bastidores que era popular en Alicante. Claro, para hacer esto tienes que tener una calidad como escultor que no todo el mundo tenía. Un realismo. Efectivamente, una calidad. ¿Qué pasa? Que a partir de entonces empiezan a aparecer hogueras como moderados que dejaban que desear, donde había que tener mucho más cuidado en la técnica, y yo creo que esta hoguera, siendo una magnífica, pues hizo que las hogueras pues un poco retrocedieran y fueran tendentes a imitar al clasicismo valenciano. He de decir que ese remate estaba sostenido con un poste de telefónica, que entonces los elegía Ángel Martín, que era el ayudante de Ramón Marco. Y si te das cuenta es la acumulación de un mismo elemento, de un mismo molde, sacaban las tres gambas, los tres caballos, que es algo que luego se ha reiterado en bastantes hogueras en Alicante. Aquel año hubo tres hogueras también en categoría especial, la que ganó Benito Pérez Galdós de Eduardo Fuentes, que estaba hecha en homenaje a Gastón Castelló, y también la última que hizo Jaime Giner en Benalúa, una hoguera muy desconocida, apenas hay un par de fotos de esta hoguera, me parece maravillosa también en su estilo, pero destaca sobre todo porque las figuras de remate son como de cómic, planas. Es la primera vez que se trataba en Alicante ese tipo de escultura de cómic, que pues yo creo que esta hoguera hubiese abierto un camino más propio para Alicante que la de Alfonso Xavi, pero entiendo que el preciosismo de la otra pues fuera la que ganara. Pero bueno, esa historia. Nos vamos ya al año 48 y nos vamos al color ya. 58, me he equivocado. Esta es la hoguera que ganó Benalúa, lo ficha Ramón Marco, durante 2 años gana el primer premio. Esta es Hermandad Española, que está dedicada a homenajear a la riada del octubre del 57 y destaca por la singularidad del remate, compuesto por figuras humanas. O sea, Ramón Marco, la verdad es que aparte de su maestría escultórica, es que luego iremos viendo, hacía diseños muy insólitos, y uno de esos es esto, la verdad. La capacidad de reinventar y de que la de un año no parezca la del siguiente. Efectivamente, es cierto. Y partiendo de la base de que él como escultor hacía bestialidades, pero eso no le tenía menoscabo para hacer cosas diferentes, ¿no? Y fue una hoguera muy exitosa en su momento. Nos vamos al 59. El 59 tiene novedades, es que bueno, vuelven a haber 3 hogueras en especial y por primera vez hay premio de número. Primer premio, segundo premio y tercer premio. Hasta entonces era el premio especial de hogueras y a lo mejor el segundo le daban el premio a la Cámara de Comercio. Ya empiezan a haber tres hogueras. Vuelve a ganar Ramón Marco con la del Gary Cooper famoso en Benalúa. Y pongo esta hoguera pues, que es la primera de Ciudad de Asís, un barrio que bueno, a partir de entonces, durante 15 años, tiene una andadura legendaria como campeona en la categoría especial. Ese año la realiza Julián López Bravo, que era uno de los ayudantes, una de las personas que estaban en el equipo de Gastón Castelló. Costó 62.000 pesetas del Boca, era la más cara, y se llevó el segundo premio especial. Yo creo que no le funciona demasiado bien, los bastidores eran demasiado rígidos, pero bueno, la destallo por la singularidad que tiene, que es la primera hoguera de Ciudad de Asís. De la Invencible. Efectivamente, la que se llamaría la Invencible. Pasamos ya al 60, que es cuando ya Ramón Marco debuta en Ciudad de Asís. Este es el primero intermediario, es el primero de sus galardones, en un año en que hay 3 hogueras en categoría especial. Esta costó 75.000 pesetas de la época. Ya digo, fue el primero de sus 10 triunfos casi consecutivos en Ciudad de Asís. Ciudad de Asís tenía una plaza que no es como la de ahora, que era un descampado enorme. Claro, tú en la foto ves lo que era la hoguera, que eran enormes. Yo, en una charla que tuve con el hijo, que falleció el año pasado, decía que es que aquello había que medio llenarlo. Y luego, si te das cuenta, la escenografía es un cuerpo central grande para levantar el remate, que esto sí que sería complicado hacerlo al tome, porque tiene su riesgo, y luego ir vistiéndolo. Eso lo haría durante varios años. Pasamos ya al 61, Guerra y Paz, otra singularidad de Ramón Marco, pero una hoguera muy diferente, así que yo creo que conecta un poco con la estética de bastidores, pero más dinamizada. Aprovecha para meter su maestría escultórica con la figura de remate. Y si te das cuenta pasa lo mismo. Remate muy ancho con un cuerpo central anchísimo, con mucha escenografía, que eso permitía levantarlo y luego ir vistiéndolo, y sobre todo hacer hogueras de grandes dimensiones, que eso es lo que permitía y casi obligaba a esa demarcación. Ese año costó 80.000 pesetas, un año de
5 especiales, por primera vez en la historia de las hogueras hubo 5 especiales, Ciudad Asís, Sagrada Familia, San Blas, aquella del Caballo de Troya, Benalúa de Hermanos Sánchez, que es la primera hoguera especial que realizan unos artistas valencianos, es la de Benalúa del 61, de los Hermanos Sánchez, y también la de la Plaza del 18 de julio, el Circo de la Vida de Manuel Albert. Pero bueno, destacado está porque es una hoguera icónica, enorme, porque es que es una bestialidad. No, estas cosas ya no se ven, y sobre todo muy atrevida estéticamente, y a nivel de riesgo también. Pasamos al 62, en donde solo hubo 2 hogueras, ganó Benalúa de Ramón Marco, la de las caras famosas con una bola del mundo y tal. Y este es el segundo premio, que fue el retorno durante un año solo de Jaime Giner y José Gutiérrez. Ellos habían empezado en los años 40 haciendo hogueras juntos, eran grandes amigos. Gutiérrez, digamos, era el que modelaba y Jaime el que pintaba. Y atendieron a la llamada de la hoguera de Benalúa, les dieron 120.000 pesetas de la época, que era dinero, y ahí dieron esta hoguera magnífica, a mi juicio magnífica, en metrología al día, que si te das cuenta se ve el papel de las torres, lo que decía que en Seneca era chapa, sí, que aún se ve que es telón, era algo que, eso sí, solucionaban con esa horna fina en el cuadro de Velázquez, muy airoso. Las escenas críticas, tengo varias imágenes, son la sátira de Gutiérrez, ese tipo de figura muy satírico. ¿El cuadro es la fragua? La Fágora, la Fágora de Vulcano, que es, eso también lo hacía Ramón Marco, hornacinas grandes con reproducción corpórea de grandes cuadros y grandes lienzos. Una obra que también ha pasado a la historia. Nos vamos al 63, con 3 hogueras de categoría especial, en la que gana Etoro de Ciudad Asís, una hoguera histórica, que ha pasado a la historia de nuestras hogueras. Ese ramillete de claveles sostenido por un caballo. Aquí en la foto parece que no se ve, pero el caballo era gigantesco. Era gigantesco. Y estoy alucinando con esta perspectiva. Sí, efectivamente. Y me recordaba el hijo que, en el fondo, siendo un alarde de riesgo, en el fondo no dejaba de ser un cuerpo central de maderas cruzadas, que eran los claveles y los tallos. Era como una especie de X, una especie de X, un cajón, pero lo único que era calado. Entonces el resultado fue esta magnífica hoguera, elegante como ella sola, en donde Ramón Marco reincidía en la tauromaquia, que era una temática que le funcionaba muy bien, como le funcionaba muy bien a Vicente Luna en Valencia, curiosamente, que Vicente Luna había sido novellero. Esto no viene a cabo. Pero era una temática muy plástica, que le funcionaba. Entonces es una hoguera que realmente ha pasado a la historia. Y nos vamos al 64, en donde se llega a un récord, entonces no igualado, no se había dado de 6 hogueras en categoría especial. Hay que decir que entonces la categoría especial no es como ahora, que tiene tanto glamour, era otra historia. Y la fiesta era otra historia, era una cosa más sosegada. Sí que es cierto que en alguna referencia de prensa aparecía, pero obviamente no tenía la magnitud de ahora, y a lo mejor eran mejores que la de ahora, en otras cosas, pero era una fiesta más pequeña, un Alicante, estamos hablando de un 64, esta es la del 63, el segundo premio de Remigio Soler, que la destaco por ser una hoguera primero, que está muy bien la hoguera, es magnífica, es enorme, Sagrada Familia, ¿no? Y de su línea horizontal, y sobre todo la singularidad de su diseño, que es lo bueno que tenían los artistas en aquella época. Bueno, Remigio había empezado en el 60 a hacer especiales, algún año le chuparía, vamos, le comería el triunfo a Ramón Marco, pero eran artistas muy diferentes y entonces había una diversidad de estilos, cosa que ahora desgraciadamente no se ve. Bueno, nos vamos al 64, donde hay 6 especiales, y destaco esta de Benalúa, que fue el segundo premio de Mauricio Gómez y Luis López Arabia, porque estuvo a punto de ganar. O sea, ahora veremos una imagen en color, que la primera es de la caída de los condenados, que es una hoguera que hoy ha pasado a la historia, por varias razones. Pero en su momento el propio Marco una vez no lo relataba, que la planta tuvo muchos problemas, toda esa masa de figuras humanas que las tuvo que pintar un poco de salir, porque eran decenas y decenas de figuras, muchísimas. Efectivamente, y por pelo no ganó esta de Benalúa, digo porque eso figura en prensa, no me lo invento, no ganó esta de Benalúa, que era de gran volumen. Yo he visto fotos de la escena, la calidad escultórica no es la misma, pero está claro que era enorme. Luego tenía unas fuentes de agua que salían de la hoguera, unos chorros de agua, y ahí está la anécdota. Esta es la caída de los condenados, y esto es una captura de una película. No tiene calidad, pero la he elegido porque es la primera vez que vamos a ver la hoguera en color. Nunca se había visto. En blanco y negro, entonces vemos esa enorme masa de figuras humanas que están en rojos y amarillos. ¿Ves? Yo no pensaba que estaban en color fuego. Pues para que veas. No lo pensaba. Entonces, en la planta ahí tuvo bastantes problemas porque era utilizaría todos los moldes que tendría, porque eso hay que llenarlo, eso lo han hecho todos los artistas. Esta hoguera, hay que decir que es la más cara de la historia, costó 400.000 pesetas de la época, cuando entonces eran 125. Ese año ganó en marzo Comento Jerusalén de Juan Huerta, la nave de Noé, el Arca de Noé, costó lo mismo. O sea, es una singularidad que luego hasta no se ha vuelto a mantener
esa magnitud de coste. En aquel año, esto es una anécdota que figura en prensa, se cobraba 5 pesetas por entrar a la hoguera y te daban no sé qué, te daban un librito, no sé qué. Sacaron 60.000 pesetas, lo visitaron 12.000 personas, está contabilizado, y le llamaban la hoguera del Duro, por eso, curiosamente. Pero ya te digo que lo curioso es que a punto estuvo de ganar Benalúa, dentro de las seis hogueras que había de categoría especial. Nos vamos al año siguiente, el año 65, con 4 especiales. Pasamos a un coste de 175.000 pesetas de las 400.000 del año anterior. Este es el caos. A mí personalmente me parece la mejor que hizo Ramón Marco en Ciudad Así, me parece muy atrevida. Y aunque la foto no recoge, yo he visto de alguna película, la perspectiva que tiene, viéndola de movimiento, es que se te caen encima las columnas. Me parece una obra maestra de lo mejor de Marco, y las figuras del remate, que sí que hay alguna foto, me parece una delicia de hoguera, que es lo que hablamos en ocasiones, que Marco rompía y buscaba en nuevos diseños, y en este caso creo que lo logró plenamente, pues es una hoguera de un año un poco de recesión, en el sentido de que solo había 4 especiales y bueno, eran 175.000 pesetas de coste, en contraposición a las 400.000 del año anterior. Y nos vamos al año 66, 4 especiales, Ramón Marco hace 2, bueno, Ciudad Así no planta. Ramón Marco hace Florida Portazgo, la primera de Florida Portazgo y Sagrada Familia, ambas por 250.000 pesetas. Agustín Pantoja va a Mercado Central iniciando una serie de hogueras que ahora veremos algunas muy chulas, sobre todo muy diferentes. Y cambio, Remigio Soler con 175.000 pesetas, la más barata de todas, realiza El Progreso es todo eso, que es la que triunfa. Es una hoguera excelente, distinta, elegante, airosa. Y hay que decir que en la prensa de la época señalaba que la consideraban una de las mejores hogueras de los últimos años. Eso está ahí. Sí. Fue una hoguera que llamó mucho la atención por su cromatismo, por las calidades de su acabado, y sobre todo señalaban que la pintura Remigio le imponía una serie de aceites, y eso, si te das cuenta, las frutas se ve que tienen un brillo, que es algo que no se había visto jamás en Alicante. Una hoguera histórica. Además, la foto es muy bonita, de las de Pepe Cañiz, que él hacía con sus buenas cámaras, por las casas que había entonces en Benalúa, que eso se fue derribando, eso ya no existe. Ver la perspectiva de lo que era la Benalúa de mitad de los 60. Y nos vamos al 67, en donde gana Ramón Marco con Ciudad Asís de nuevo, 5 especiales, y el segundo premio se lo lleva esta de Florida Portazgo, la segunda vez que hace Florida Portazgo, que a mí me gusta más que la que ganó, también Ramón Marco, porque yo siempre he partidario de remates de pocos elementos, me parece muy elegante, muy airosa. Y esta es la hoguera que, pues, de Florida Portazgo, que se lleva el segundo premio. Y destaco además de la calidad de la hoguera, si te das cuenta, lo mismo, un cuerpo central muy ancho, para que la figura sea levantada al tombe, que es lo que se hacía, con unos troncos se levantaba. Es que está plantada en el campo, prácticamente. O sea, detrás sí que había edificios, pero la parte es que da una sensación como si se estuviera plantada en el desierto. Eso, que la parte ahora mismo que del Puente Rojo... Efectivamente. Acá entonces no había nada. Entonces da una sensación muy singular. Y nos vamos al año siguiente, el año 68, 4 especiales, y Ramón Marco vuelve a ganar con esta accidentada hoguera de Ciudad de Asís, que tiene su historia. Esta hoguera, si recordáis, tenía como un embudo, y luego abría mucho arriba, y entonces estaba trabajando con él Otilio Serrano, y Otilio Serrano le sugirió que pusiera hierro. Y ahí fue el desastre, porque Marco había hecho cosas como aquella que hemos visto de la hoguera de las Gambas, con troncos sólidos, y el hierro hizo que una vez ya había pasado jurado y se había concedido el premio, se fuera doblando. Sí, de hecho hay una foto con la grúa. Con la grúa, efectivamente, hasta que al final pues se venció todo, y esa es la imagen, pues la hoguera pues desparramada, que quizás sea la primera vez que una hoguera de especial pues cae de esa manera. Pero claro, cayó del embudo, el cangrejo, todo lo que había hacia arriba. Todo se fue venciendo, claro, al ser encima hierro, no lo puedes, como la madera, es mucho peor. Y yo recuerdo que en alguna ocasión, alguna charla, Ramón Marco siempre soltó maldiciones por haber hecho caso a Otilio Serrano en que pusiera hierro. Y ese mismo año vemos una de las hogueras que hace Agustín Pantoja en Mercado Central, que a mí me parece que no ha sido valorado, quizás pues el hombre se retiró, yo lo llegué a conocer personalmente, era un hombre entrañable, y al final, si no tienes propaganda, la gente no te valora. Pero él hizo varias hogueras en Mercado Central, una de ellas esta, en donde eran muy arriesgadas. Yo le he llamado el barroco surrealista, porque sus hogueras siempre eran con estalagmitas, eran formas extrañas, y eran un elemento de singularidad muy
muy curioso en el aporte de lo que eran las hogueras de Alicante en aquel momento. La hoguera está muy bien, es muy airosa, era muy buen escultor, pero siempre se quedaba, estaba primer premio, segundo premio, y luego estaba el premio, y ya estaba el premio de la Comisión Municipal de Fiestas, que era como el tercer premio. Agustín Pantoja se llevaba eso, el de la Cámara de Comercio, porque en vez de dar tercer y cuarto premio, daban esos comodines para ir tirando. Y vamos al año 69, destaco esta, gana Ramón Marco otra vez con aquella, decía así, del gran barco, extraordinario barco, pero esta es la que se lleva el segundo premio de Remigio Soler, es la única vez que Campoamor planta en categoría especial, una obra magnífica, magnífica. La foto además también está de Pepe Alcañiz, de una gran calidad. Fue un gran año aquel en la categoría especial, hubo 5 hogueras y de ellas yo creo que 4 estaban muy bien. Aquel año participó hasta Francisco Franco La Paz de Mauricio Gómez, una hoguera muy grande. Y esta fue el segundo premio en donde a punto estuvo de pisarle el gato al agua a Ramón Marco, porque había rivalidad entre ellos, sana, pero había rivalidad. La de Marco era la del galeón hundido. El galeón, efectivamente. Y esta es, de ese mismo año, la primera vez que Ángel Martí realizó una especial en Carmen San Agustín, Santa Cruz, la única vez que Carmen San Agustín, Santa Cruz planta en especial, una calavera que él, según me comentaba, la tuvo que llevar a entrar en varias piezas porque no le cabía luego empalmarlas. La verdad que está muy chula y sobre todo es diferente. Es que lo bueno de estas cosas es que sea diferente. Y esta nos vamos también, otra del año 69, de Agustín Pantoja, de unas hogueras más originales de la década de los 60. La manzana es la historia de la humanidad en una hoguera, en el remate de una hoguera. Vamos desde la izquierda, el Adán y Eva con la serpiente que tienta, vas pasando por civilizaciones, el arte clásico, hasta llegar a la bomba atómica. Es una hoguera magnífica que en su momento pasó bastante desapercibida, me parece de unas cimas. Es cierto que los bajos eran bastante limitaditos, pero es que solo con ese remate ya... Pero es que estamos hablando de un año 69 donde 4 de esas 5 hogueras eran de gran nivel, ¿no? Y es bueno recordarlas porque esto se nos olvida. Vamos al 70, esta es la última vez que Ramón Marco gana el premio especial, la famosa hoguera de la Carta. Esta recuerdo, a mí siempre me ha dicho Andrés Llones que recuerdo de haberla de pequeño y le impactó muchísimo. Esto era unas figuras de gran volumen, que ahí ya se va viendo el entorno urbano de donde se llama, que esa plaza era enorme, incluso había poniendo una feria alrededor durante varios años. Ese año hubo dos hogueras de Carta especial. Y nos vamos a como el perro y el gato, la hoguera que hace ya Ramón Marco el año 72 en Benalúa. Una vez vamos a lo mismo, si te das cuenta es un cuerpo central muy amplio, eso lo levantaría y luego lo iría cubriendo. No es una hoguera de grandes dimensiones, pero sí de gran efecto y es una hoguera bastante recordada pues, por el riesgo que el gato, yo creo recordar ahí, porque a mí también me lo contaron testigos, que el gato creo que se puso después, ¿puede ser? El gato entró... No lo sé. Creo que me lo contaron a mí de pequeñín. Que el gato a veces, a mí me lo ha contado alguna cosa en Ramón Marco, algunas tenía que improvisar sobre la marcha, porque bueno, al final el resultado es lo que valía, pues tenía que improvisar bastante sobre la marcha. Ese año 72 hubo cuatro hogueras especiales y esa hoguera en concreto costó ya 450.000 pesetas. Si te das cuenta, estamos hablando del año 72 y en el año 64 ya valía 400.000 la de así. O sea que en el fondo aquella referencia nunca ha sido superada. Y esta es la hoguera del mercado de ese año, que fue segundo premio, 400.000 pesetas, del valenciano Víctor López Jover, y la destaco no porque me parezca gran cosa, sino porque en esa calabaza en el interior había una exposición, era visitable. Tengo una foto en que se ven una serie de cuadros y elementos, se podía entrar por dentro y se podía visitar, es algo poco conocido el detalle. Y nos vamos ya al año 73, donde gana Remigio Soler por Mercado Central, y destaco esta, que fue el segundo premio, fue ya la primera prueba de marudez de Pedro Soriano en Carolina Salta. Era muy buena, muy compensada, muy airosa, con muchas caricaturas de los personajes de cómic de Bruguera. Ahí donde empieza a ayudarle Paco Juan, empieza a ayudarle a Pedro Soriano, y es una hoguera magnífica. Fue un año bastante bueno en la categoría especial, ahora veremos otra hoguera también muy chula de diseño, y es un año que en la noche de la planta llovió bastante, fue bastante complicado. De hecho hubo una muerte accidental en Francisco por la Paz manejando la luz, fue un año complicado. Y ese cuerpo central, si no recuerdo mal, me lo contó el propio Pedro, es la lámpara de su salón. Puede ser. Ese cuerpo central se inspiró él viendo la lámpara de su salón y lo reprodujo. Pero ahí él empieza el año 68 y en 5 años la verdad es que vas viendo cada año la moda, y esta yo creo que es una hoguera ya de un artista ya, aunque el año siguiente esta que hizo Diablesca era peor, pero esta era una hoguera de categoría. Y ese año Agustín Pantoja destaca esta hoguera porque es una hoguera magnífica, además enorme. Planta en especial en el Virgen de Remedio Este. Plantó 2 hogueras especiales allí, una hoguera magnífica, distinta. Hablamos siempre del barroco surrealista, esas grietas, esas estalagmitas, pero me parece una hoguera digna de ser destacada
Pero hablamos lo mismo, que fue un artista que no se retiró, no llamó la atención. Al final hay que publicitar tu propia obra, pues fue olvidada, pero gracias a Dios pues, tenemos imágenes para recordarla. Y nos vamos ya al año 74, esta es la de Mercado Central, hay 4 especiales, por última vez, gana primer premio en Benalú a Ramón Marco. Pero yo he destacado esta foto, la de Mercado Central de José de Vis, el valenciano José de Vis, porque creo que es la que debía haber ganado, una obra magnífica, en línea valenciana, pero una obra magnífica, y claro, no se la dieron porque era de Valencia, eso es bastante. De hecho, Ramón Marco luego se quejaba, pues que no me lo hubieran dado, porque claro, pues se les dio un poquito con reticencia, pero una obra que luego de Vis la aprovechó en moldes para reutilizarla en Valencia, porque era lógico, ahí había mucha calidad, y fue el himno de indultad de aquel año. Y pasamos al año 75, un año con 4 hogueras en categoría especial, magnífica. Y destaco esta hoguera, ganó Alfonso el Sabio con Pascual Domínguez, la de la famosa Capilla Sixtina, del Faraón. Pero yo destaco esta como que me parece una de las mejores hogueras de todos los tiempos. Me parece una de las cumbres de Ramón Marco, una obra enorme, muy bien trabajada, muy bien compuesta. Se llamaba El Verbo Subir. Costó 700.000 pesetas, pero una hoguera, vamos, a mí me parecen las mejores hogueras de la historia en línea valenciana, pero me parece de las cumbres de Marco, esa pelea de gallos, que luego un par de años después se trasladó en una falla de Almirante Cadarso, con Pascual Jimeno la trasladaron esa pelea. Pero es que esto es enorme, unas dimensiones colosales, muy trabajada, muy calada, muy bien compuesta, con una buena crítica. Fue Nido de Lutar, aquel Nino de Íñigo, con los 2 toreros en aquella pelea de aquel año. Y quedó relajada al el tercer premio de la Comisión Municipal de Fiesta. En fin, el destino a veces es curioso al respecto. Y pasamos al año 76, y ahora vamos a hacer un corte porque si no sabemos de seguido. Es el año que gana Remigio Soler su última hoguera en Benalúa, pero yo destaco esta de segundo premio Ciudad de Asís, de Ramón Marco, me parece magnífica, una hoguera con mucho vuelo. Lo que hablábamos antes, una nueva muestra de la versatilidad de Ramón Marco, su capacidad escultórica y de composición, sobre todo el vuelo que demostraba. Y si quieres vamos a parar un poco. Sí, ¿no? pues estamos en el año 76. 76, pues vamos a hacer la pausa porque nos quedan 25 hasta llegar al 2000, así que un minuto rápido de publi y seguimos recorriendo. Estamos de vuelta en este recorrido histórico por la categoría especial de fogueres de mano de nuestro amigo Juan Carlos Vizcaíno y nos habíamos quedado recorriendo los finales de los 70 ya. Así que, bueno, estábamos ya viendo esas obras maestras de artistas y, bueno, sigue ilustrándonos. Nos habíamos quedado en el 76 con Ciudad de Asís. Si te das cuenta, procuro elegir hogueras poco... Sí, ¿no? Y te lo agradezco, te lo agradezco. Estoy viendo tesoros. Vaya viendo un poquito... Y nos vamos ya, vamos a ver la imagen, si se ve... Ahí está. Ahí, vamos al año 77, un año en que es el último año en donde hay 2 especiales. Alfonso Sabio de Pascual Domínguez y esta de Benalúa de Ciudad de Asís de Ángel Martín, una obra estupenda, muy elegante. Yo creo que es uno de los mejores bustos femeninos que se han plantado en Alicante, muy fina. Si te das cuenta, el cuerpo central, los tallos heredan un poco lo de Toro, la estructura de Toro. Y esta hoguera tiene, a mi juicio, una singularidad técnica. Es la primera vez que se modelan los nidos enteros, porque los modeló Javier Mayor León, de joven, y las figuras están modeladas, porque hasta entonces Alicante era vestido de cartón. Eran vestidos. Aquí ya están, las escenas que hay, las fotos que hay de las escenas, se ven todos los nidos modelados enteros, de Ángel Martín y de Javier Mayor León, lo cual a los bajos de esa hoguera le da una singularidad al margen de la envergadura del remate. Nos vamos ya al 78, el año del cincuentenario. Sí. Es un año en donde 3 comisiones apuestan por la categoría especial. Benalúa se pega el campanazo con la hoguera de Ángel Martín, aquella de la cabeza del moro, 1,5 millones de pesetas. Y Pedro Soriano realiza en el mercado esta hoguera por 1 millón de pesetas, en donde ya se ve ese cambio de estilo, porque él hasta entonces no lo había puesto en práctica, sobre todo con unos remates muy airosos, unos tonos pictóricos heredados de esa escuela de Gastón, Otilio, Manuel Albert, unos colores muy vivos, que eso en Alicante no era muy habitual verlo en las hogueras de aquel tiempo. Creo que se llama Búsqueda, o no me acuerdo cómo se llama esta hoguera, Búsqueda. Bueno, una hoguera estupenda. Es cierto que los bajos, yo he visto fotos, no eran la calidad que llevan a tener esos años, pero solo el empaque y el remate de esa hoguera me parece magnífica. Y vamos ya al año 79, fue un magnífico año de la categoría especial. Hubo 4 hogueras, todas excelentes. Se llegó a 1.700.000 pesetas que costó la de Ángel Martín de Mercado Central, una hoguera magnífica, que luego se quedó sin premio.
Gana por primera vez Pedro Soriano en Benalúa, con la más barata, con una hoguera de 1 millón de pesetas, a mi juicio un poquito pobre. Y yo de esta cuesta, porque me parece Jaque Mate de Javier Mayor León, me parece una obra extraordinaria, atrevida, monumental. Esta sí que la pude ver el primer año que yo volví a Alicante a verla, y era una hoguera que llamaba la atención, que luego los bajos por detrás tenía 4 cosas, pero es que el remate, esa composición de remate era atronadora, vamos. La hoguera protestó en la entrega de premios, compraron pitos ahí, hicieron una pita isa, que era algo inhabitual, y más era el último año de Valcárcel, pusieron la pancarta delante y se quedó con el tercer premio, hay fotos en donde se ve que el tercer premio aún era premio de la Comisión Municipal de Fiesta, no era tercer premio, era el equivalente, pero el banderín estaba como premio de la Comisión Municipal de Fiesta. Ese año fue el año del Laconte, también en Ciudad de Asís, con segundo premio. O sea, fue un año en que 4 hogueras, ¿a cuál mejor? Yo la verdad es que no sé a cuál le daría primer premio, mejor se lo hubiese dado esta, pero bueno, esto ya pasa esto. Pero sí que es cierto que recuerdo que tanto esta como la del Mercado Central de Hogueras que te impactaban a mar, era una isleta, una al lado de otra, en unas hogueras mucho más tranquilas que las actuales, y era un poco el paso a los que nos gustaban, que no eran multitudes, las hogueras estaban muy tranquilas. Vamos ya al año 80, en que gana León ese año con La Campanada, una hoguera histórica, aunque a mí personalmente no me vuelva loco. Para mí el primer premio aquel año era esta, de Ángel Martín, me hace una hoguera de 24 metros impresionante, música maestro. Ese violón, esa cabeza que estaba hecha con mucha elegancia, me pareció una de las hogueras que más recuerdo de toda mi vida. En un año en donde también participó Mercado Central era y Ciudad Asís Ramón Marco fueron las 3 especiales, y la plaza del Ayuntamiento de Soriano, aunque no concursó, le dieron una mención especial al jurado de la época. Y nos vamos al año 81, donde Pedro Soriano realiza una de sus cumbres. Te puedo decir que Amanecer, cuando el año 94 en el Llibret Seneca Autobús, antes yo hicimos una encuesta a las mejores hogueras de la historia, salió la hoguera ganadora. La verdad es que era impresionante esta hoguera. Yo recuerdo haberla visto la noche del 23 de junio, que había llovido toda la tarde y llegar allí, la verdad es que impresionaba. Y yo creo que son hogueras inmortales, una hoguera de 24 metros, un prodigio de creatividad. Una maravilla. Efectivamente, en un año en donde hubo 4 hogueras también, de categoría especial. Esta costó 2.400.000 pesetas, que ya era para la época. Y pese a lo que llovió en Alicante ese año, aguantó francamente bien. Es una hoguera que ha pasado a la historia y creo que si se plantearía seguiría ganando. Y han pasado 40 años. Hemos nombrado antes búsqueda de mercado, no, búsqueda era la foguera oficial. La foguera oficial de Soriano. Contrastes, creo que era Contrastes, efectivamente. Y nos vamos al año siguiente, la otra obra maestra que realiza Pedro Soriano en Benalúa, otro primer premio ofrenda. Esta medía 14 metros, no era grande, pero era una obra de una perfección asombrosa. Vuelvo a decirlo, esta obra se planta otra vez y gana. O sea, es de estas que han pasado a la historia. Además, tenía una virtud, a mi juicio, que era una base redonda, toda, ahí incorporada toda la hoguera. Un auténtico prodigio de hoguera, 3 millones de pesetas de la época. Y bueno, podemos sentirnos orgullosos de que en Alicante se han plantado cosas así. Y al año siguiente es fichado por Pío XII para hacer el de espaldas a la luz, una hoguera. Yo recuerdo verla subida por la cuesta de la fábrica y llamaba mucho la atención, una hoguera magnífica. Como detalle curioso decirte que ese cuerpo central de bombillas de negro, eso se pintó con pintura de coche. Y eso ya lo había utilizado, eso me lo contó Paco Juan, porque ya lo había utilizado en anteriores hogueras, y eso le daba una sensación de perfección de acabado inusitada. Vuelvo a decirlo, otra hoguera que seguro que volvería a ganar, porque son hogueras irrepetibles, fruto de la creatividad de Pedro, también la ayuda de Paco Juan en la calidad de los acabados, y fruto de unos buenos presupuestos para la época, eran 3 millones y pico de pesetas, y frutos de una fiesta entonces donde esto cuajó de una manera en donde el debate de la hoguera alicantina todos nos lo creíamos, cuando no era la hoguera alicantina, era la creatividad de una artista que marcó época, efectivamente, pero eso ahí queda, ¿sabes? Y al año siguiente, el 84, Pío XII planta por segunda y última vez en especial, y lo hace con Iras enajenadas, que se llama, de Javier Mayor León, una hoguera llena de imperfecciones, pero una hoguera de una garra enorme. Fue el tercer premio. Ese año las especiales todas tuvieron porque ganó Benalúa a Pedro Soriano, pero se le cayó una parte del remate. El segundo premio de Ciudad Asís, esa del Cirio, no funcionó. Está el tercer premio, tenía muchísima garra, pero tenía fallos de acabado. Si te das cuenta, las tablas de la ley se fueron poco a poco cayendo, y parece que el día de San Juan se tuvieron que caer. Pero aún así era una hoguera de un impacto y una monumentalidad asombrosa. A veces yo me planteo, ¿hasta qué punto el acabado es la clave del éxito de una hoguera o una falla? Esa tenía que ser, yo no sé si la vi en persona, no lo sé, pero la escala que se vislumbra ahí con madre mía. Luego, aparte, León, es que siempre lo que ha hecho, sí. Con mayor o menor acabado, tenía una impronta artística
innegable, porque el Javier Mayor ha sido un artista, con mayúsculas. Y te llegaba, era algo que te sobrecogía. Y luego sus te discursos, sobrecogía. sus escenas, transmitía un compromiso social. Yo ahora veo muchas en fallas hogueras que si el mundo LGTBI, se nota que lo hacen porque está de moda. Javier Mayor León creía en lo que hacía, y eso se nota a la hora de ver sus hogueras, mejor o por acá, pero ves, hacía un brochazo y era el brochazo de un artista. Sí. Y eso en Ajena Sira se notaba. Y pasamos al año 85, en donde hubo 5 especiales. Una de ellas es muy curiosa, que es Francisco Franco La Paz, porque la hizo la comisión. Hicieron una especie de cono gigante, la hicieron en un garaje. Aquello fue muy divertido en la época, porque la hoguera era horrorosa, ¿no? Y ese año Pedro Soriano realiza la hoguera del ayuntamiento, aquella que era en blanco y negro. Sí. No funcionó esa hoguera. Y entonces la deliberación de los premios era por todos los jurados de la categoría. Bueno, pues eso contribuyó a que el premio especial, que es el primer premio que se lo debía haber llevado Sagrada Familia, pues se lo quitaran y se lo llevara Ciudad Así, de Ángel Martín, que estaba curiosa, en la que la ayudaba a León, pero evidentemente no había ni punto de comparación con esta obra, que no es de las cimas de Pedro Soriano, pero era una gran hoguera, valía 2,5 millones, cuando Pedro ya había trabajado con 1 millón más en años anteriores, pero era una hoguera muy bien pensada para la Plaza de Manila, en donde conmemoraban las bodas de plata de la comisión, y donde llevaron un disgusto enorme. Desde luego, porque yo creo que ha sido su gran opción. Efectivamente. Pasó lo mismo con la infantil, que Pepe Fructuoso hizo la mejor infantil que se había hecho hasta ahora y no le dieron el tercer premio, pero en fin, cosas que pasan. Vamos al 86, otro año de 4 especiales, empiezan ahí a venir los desastres de hogueras, en sentido de caídas y demás. Ese año cae el remate de la de Benarúa de Pedro Soriano, descalificada. Gana la de Hernán Cortés de León y Tomás, que era muy voluminosa. Mediterráneo. Efectivamente, muy voluminosa, pero un poco tosca. Y esta de Paco Juan, que es el debut en la categoría especial, que era una obra muy fina, muy chula, tuvo un pequeño percance en esa cara, que mientras pasaba el jurado se cayó, aunque luego la pusieron y la descalificaron también, justamente porque la obra hubiera quedado en buen lugar de a lo mejor de no haberla ganado. El segundo premio fue la del homenaje a Madrid de Pascual Domínguez, en Florida Portazgo. Pero bueno, creo que el debut ya veías unas formas, un estilo singular que luego Paco Juan fue prolongando en años sucesivos. Y al año siguiente gana San Blas con Pedro Soriano, una obra que a mi juicio era fea, y segundo premio se lo lleva Ramón Marco en una rentrée que realiza con Pirómanos, que yo creo que debe haber ganado, una obra esbelta, donde Ramón Marco, que él nunca ha creído demasiado en las formas planas, porque era escultor, pero en cambio le quedó una obra maravillosa, muy elegante, muy simple, en donde los bajos estaban muy bien puestos todos, y yo la recuerdo con verdadero cariño porque me impresionó mucho. Además era la primera vez que yo podía ver una obra de Ramón Marco, que no había visto ninguna anteriormente, y me llevó una gratísima sorpresa. Y al año siguiente Ramón Marco repite con esta magnífica hoguera, que fue segundo premio, un año 88 donde las 4 hogueras fueron magníficas, no falló ni una, pasa que unas tenían que ganar y otras no. Y aquí está la famosa escena de la bañada. Ganó San Blas también. Ganó San Blas de Pedro Soriano, efectivamente, que ahora la pondremos. Y esta destacaba por una escena de San Blas, porque Ramón Marco en ocasiones ponía escenas de muchísimos ninots, en una escena muy expresiva. Y aquí estaba la escena de la bañada, en donde algún jurado tuvo la iluminación de proponerla para que se indultara. Esto no lo hubiésemos metido, ¿no? Pero en fin, una obra magnífica, muy suelta, muy bien de color, en donde esa figura del Vena, esa cara del muro, era el propio busto de Ramón Marco, echaba planos, estaba muy bien trabajada. Y ese año gana San Blas, una obra magnífica, de las mejores de la última época o sea, también destacaba por su base circular, destacaba por su elegancia. Y yo recuerdo haberla visto en taller y no me convencía, pero luego plantada estaba estupenda. Ese año hubo una ventolera muy grande el 22 de junio y hay una foto histórica de Arjones, de hijo, sosteniendo a Pedro le gustaba el espectáculo, sosteniendo la hoguera. Ese año cayeron varias hogueras. O sea, esa foto es un tesoro, esa foto es uno de los recuerdos. Efectivamente. Pero bueno, hay que dar imagen de una hoguera extraordinaria, que ya dejó plantar especial San Blas hasta muchos años después. Año siguiente, donde hay un año 89, con 3 hogueras en categoría especial, Hernán Cortés contrata a Pedro Soriano por 5 millones de pesetas de oro, que está bastante bien. Participa Ramón Marco con menos presupuesto en Ciudad Asís, que es la última especial que hace, y Carolina Salta vuelve con Paco Juan. Y contra todo lo que el mundo pensaba, pues gana Carolina Salta. Y he de decir que creo que acertaron en el fallo del jurado, porque Carolina Salta tenía unos bajos. Primero, el remate era elegante, aunque es cierto que alguno de esos picos, hubo algún pico que no se pudo plantar. Eso estaba en el solar ahí puesto. Pero en conjunto era una hoguera muy bien parida, con unos bajos excelentes, con ese falo que hoy día sería impensable de ver plantar una hoguera, que está en la parte de un falo de 7 y 8 metros. Y fue una sorpresa, fue un poco la consagración de Paco Juan.
Y todo fue en Claro. En oposición a la palmera de Pedro Soriano, de la cual recuerdo, muchos recordamos el mundo que se ensartó entera, que lo que pasa es que Bajo era muy pobre. Era muy pobre. La palmera era estupenda, pues los bajos eran muy pobres. Era muy pobre. Bueno, pues también creo que incidió una vez más el que la hoguera oficial de ese año dejaba mucho que desear, y eso creo que fue en detenimiento. Yo honestamente hubiese hecho un exequo, sinceramente, hubiese hecho un exequo, porque lo que tenía una le faltaba a la otra, eran dos grandes hogueras. Sí que esto es cierto que Pedro Soriano se lo tomó fatal y tal, bueno, pues cosas que pasan. Pero yo creo que se recuerda a una y se recuerda a la otra, que eso es lo bueno. Mejor que haya dos buenas a que no haya ninguna. Y vamos al año siguiente, el año 90, en donde se declara desierta la categoría especial, se arguye con relativa razón, las comisiones se habían relajado, habían bajado los presupuestos, no estaba Soriano, no estaba Ramón Marco, no estaba Paco Juan, y se cogieron artistas de menor entidad y se declaró desierto la categoría especial. Esta es la de Florida Portalgo de Pascual Domínguez, que yo he de decir que si hubiese tenido que dar, se lo hubiese dado esta, dentro de lo que cabe, era la que tenía más empaque. De las pocas que recibieron votos hubiese salido Hernán Cortés, es la que más votos tuvo, pero el criterio de declarar desierto. La preferida por jurado de Hernán Cortés, que hizo Manuel Algarra con un diseño soriano, un poco afortunado, y yo creo que esta era la más salvable de todas ellas. Y vamos ya al 80-91, mejor dicho, con otras tres hogueras en categoría especial. Ahí está el debut de Gana Ciudad Asís, de Pedro Espadero, que el año 90 se había llevado el primer premio de primera, con lo cual era la ganadora honorífica. Y esta es de Carolina Saltas, de Javier Capella, que estaba muy airosa, con sus refriditos de caras y tal, pero tenía una monumentalidad. Yo pensaba que iba a ganar esta, sinceramente. Y hay que decir que eso se plantaba sin cortar la calle Pinoso aún, ¿eh? Eso, hasta el año siguiente no se cortó la calle Pinoso. Y era una hoguera muy elegante, que se llevó el lino de indultar, con unos refritos del chispa, tal, pero bueno, la hoguera daba el pego. Y al año siguiente, el año 92, un año que llovió bastante en la planta, Pedro Espadero vuelve a Ciudad Asís, ya lleva 3 años, este es el tercer año que hacía, y se llevó el segundo premio, porque el primer premio, ahora lo veremos, gana Pedro Soriano Hernán Cortés, su última obra maestra, a mi juicio. Pero a mí me parece de lo mejor que ha hecho Pedro Espadero, porque una de las virtudes que yo le veo a Pedro Espadero es que sabe componer, y esta hoguera tiene una composición excelente, excelente. Tenía una serie de elementos a mí una hoguera que me llamó mucho la atención, era enorme y me pareció muy atractiva. Tuvo la mala suerte de que la de Soriano era imbatible, pero queda como una hoguera magnífica. Y ganó esta como no podía ser de otra manera, una hoguera que fue una planta complicada, que en el suelo nadie dábamos un duro, pero claro, bueno, levantaron aquella. Además, el girasol tenía, predominaban en azules por un lado y en otro eran rojos y amarillos, era el contraste, una hoguera magnífica. Una hoguera magnífica, yo creo que es la última obra maestra de Pedro Soriano. Y visitable, se podía entrar dentro y mirarla hacia arriba. Se sostenía con los metacrilatos, todas estas cosas que le metía Pedro, en un año de lluvia, un año un poquito triste, pero la hoguera de las de pasar a la historia. Y nos vamos ya al año siguiente, no vamos a acabar, acabaremos en el 95 así, pero bueno, Polígono de San Blas debuta en categoría especial. Paco Juan. A Paco Juan le da un presupuesto de 6 millones de pesetas de la época, hace una obra monumental, y retales, chapuzas y parches. Y gana el primer premio. Además no había competición, o sea, era Paco Juan o Paco Juan, y era un poco la consolidación de que el primer premio del 89 no era una tontería. Sí, porque lo siguiente ya fue el Pavo Real de Espadero en Ciudad Asís, puede ser el Pavo Real. Efectivamente. Y luego la de... Y otra de Capella, una de Capella. No había competencia. Y vamos al 94, con 3 especiales. Cae Polígono de San Blas, que ahora veremos una imagen. Carolina Saltas se levanta con un viento y cae también, se queda tal. Y queda Hernán Cortés, que es la que se decide votar si gana o no gana, y gana esta de Hernán Cortés de Pedro Espadero, que no era una maravilla, pero bueno, era lo que quedaba, y bueno, pues también tuvo algún pequeño problemilla de alguna cosa que se le... Es que era una época en donde la verticalidad es lo que arruinó un poco la seguridad de las hogueras. Pero bueno, es historia. Y esta es la de Polígono de San Blas, que era enorme. O sea, estamos hablando de una hoguera que en origen medía más de 30 metros. Por ahí, esa capilla era visitable. Esa capilla tenía una altura de 5 o 6 metros. O sea, para que veamos las dimensiones. Cayeron las torres, se pudo restaurar lo que se pudo. Se llamaba el Templo de la Fiesta, y quede como, bueno, pues es una hoguera histórica, pese a el acabado que dejaba un poco de ser, pero era impresionante. Espectacular. Pero es que la gravedad no se la puede tentar demasiado. Nos vamos al 95, en donde se llega a un récord no igualado hasta ahora de 7 hogueras en categoría especial. Pasaron bastantes años hasta que se recuperara esa categoría, y gana, como no podía ser de otra manera, el Forat de Paco Juan.
yo creo que es su obra cumbre. Esa cabeza me parece uno de los iconos plásticos de la historia de las hogueras. La planta, yo vivía ahí al lado, y la planta de esa bola, que era Juan Alberto Navarro, que estaba en la grúa, fue muy complicada, con todo el calor, el chaval casi se desmaya. Era muy complicada porque el cuerpo central era más plano, y luego tenía unas hendiduras. Pero es una obra maravillosa, maravillosa, digna ganadora de aquel año. Ya te digo, me parece la obra cumbre de Paco Juan. Y tuvo la mala suerte que en la tarde del día de San Juan sí, se cayó San Juan, la bola se vino en un año de gran competitividad en las especiales. Bueno, nos vamos a quedar aquí porque ha pasado porque el crono está, sí, nos ha volado, pero me parece súper bonito, ¿sabes por qué? Porque yo esta la tengo, aparte de como la obra cumbre de Paco Juan, creo que es el momento en que José María Lorente empezó a tirar aquello, para arriba, marcó a Carolina Saltas en el mapa, y creo que empezó pues la gran obra de José María Lorente, que ya venía fraguándose, pero creo que aquí es cuando pegó Paco López, y aquí pegó la... Algo que nadie ha igualado en Alicante. Correcto. Todavía. Así que mira, me parece bonito que acabe de momento este recorrido aquí, quedarnos con ese recuerdo de José María Lorente. Y oye, ¿por qué no hace una segunda parte a partir del 95 y retomar? ¿Sabes lo que me ha llamado mucho la atención rápidamente, súper rápido? Que he visto unas fotos súper limpias en las que solo se veía ciudad y foguera. Esas fotos ya no se consiguen. Sí. Ahora se consiguen telones, vallas, focos, publicidad por detrás, una no sé qué. Mucho cable, Y ahí estaba viendo la foto y me estaba deleitando de ver solo ciudad y foguera. Una ciudad que ha ido cambiando con el paso del tiempo. Que eso es lo pero bueno. Una gozada. Juan Carlos, muchísimas gracias. He disfrutado como un enano. Y mira, yo lo pauso en el 95 y en algún momento de la temporada retomamos hasta el 2025 porque nos quedan, y hablamos un poquito de esas 13 especiales que han llegado este año. Muy bien. Muchísimas gracias siempre. Y espero que lo hayáis disfrutado tanto como lo hemos disfrutado nosotros. Así que nos vemos en noviembre. Feliz Día de Todos los Santos.